Muy bien. Hay otros tipos de arrestallamas que se usan para otras cosas. Por ejemplo, es normal que cuando uno llega a una destilería con un camión para cargar, o con un vehículo particular en algunos casos, o con un autoelevador, la gente de portería tenga arrestallamas removibles, es decir, que se quitan y se ponen y se sacan, y se lo coloca al caño de escape de un vehículo. Esto los hay prácticamente estándar, que sirven para cualquier tipo de vehículo, y simplemente tienen un mecanismo con un tornillo que se ajusta al final del caño de escape y que sirve para evitar que cualquier chispa que escape de ese vehículo, de ese caño de escape, pudiera producir algún efecto de encendido sobre alguna parte de la planta. Es un mecanismo de seguridad, es bastante usual en las petroquímicas y en los lugares donde se producen combustibles y en algunas plantas industriales. Otro tipo de sistema de protección que tienen los tanques es lo que se llama un venteo de tipo cuello de cisne. Este venteo, como ustedes ven, tiene una forma de un caño con un cierto ángulo de doblez, y la única función que cumple ese elemento es permitir la salida y entrada o el venteo del tanque de almacenamiento. Esto nosotros estamos hablando de tanques de combustible, pero esto puede ser para un tanque de agua, es decir, un tanque de agua, un tanque de almacenamiento de un sistema de incendio, un tanque de reserva de agua para proceso, o alguno de los sistemas que normalmente se utilizan en una planta. Nosotros podemos tener tanques de tamaño importante y necesitamos un venteo para que el tanque no sufra exactamente el mismo fenómeno que vimos recién. Estos venteos de tipo cuello de cisne son muy simples, se atornillan a la parte superior del techo del tanque, tienen este formato, aquí lo tenemos en corte, y la única característica, este es otro modelo, donde está el sistema de venteo, la brida de conexión, una rejilla desmontable, y la única característica que tienen es tener una malla metálica en este lugar para que lo que salga por aquí pase a través de la malla, pero si hubiera un fuego afuera que tomó características los vapores inflamables, ese fuego no puede ingresar por ese venteo. Esto tiene otra función más que no es tan difundida, que es evitar que dentro de ese venteo se forme un nido de pájaros o alguna cosa que pudiera obstruir este venteo. Siempre es importante tener en cuenta una cosa: esto se usa mucho para lo que pueden ser hidrocarburos pesados, que en general no tienen tanto riesgo de inflamabilidad. Estamos hablando de fuel oil, diésel, petróleo, brea, elementos que en general no son inflamables en principio, son combustibles pesados. Pero puede pasar lo siguiente: a través de los años, la evaporación de los combustibles va formando dentro del agujero, digamos, donde se conecta con el tanque, va formando una especie de capa, porque ese combustible que está vaporizado llega a esta zona, se enfría de golpe, se condensa y empieza a producir un efecto de deposición o decantación sobre el caño que lo contiene. Ese efecto, si nunca se controla, a través de varios años, podría reducir significativamente el agujero o el tamaño o el diámetro de salida de los gases de combustión o del aire simplemente que pueda evacuar. Y ese problema puede ser serio, porque si esto no se controla, en algún momento el agujero puede quedar reducido a 1 pulgada aproximadamente. Lo he visto personalmente, por eso lo comento. Y entonces el problema es que si viene un buque a descargar fuel oil y bombea con una bomba importante, y aquí no puede salir el aire suficiente como para compensar la salida, el que va a sufrir las consecuencias es el techo del tanque o las paredes del tanque. Y ese es un problema muy serio. Entonces, la recomendación es que cada tiempo prudencial, 2 años, 3 años, 5 años, dependiendo del tipo de combustible, se haga un desmonte de este elemento y se haga un control a ver si la salida de aire o de gases, de vapores combustibles está libre. Ese cuello de cisne ustedes lo van a identificar fácilmente. Aquí ya no hay arrestallamas, salvo esa malla metálica que vimos recién.
y en general se suele usar para tanques de todo tipo. Es uno de los sistemas más sencillos de venteo que nosotros podemos encontrar. Cuando lo que tenemos es un producto más liviano, más volátil, que se evapora fácilmente, se pasa a otro tipo de protección, que es lo que se llaman las válvulas de presión y vacío, que tienen este formato y que es distinto. Aquí ya la diferencia es importante porque hay vapores que pueden evaporar, pueden salir de esta válvula de presión y vacío y podrían prenderse en el exterior frente a la caída de un rayo, a un elemento que pueda producir el calor necesario como para prenderlo. Entonces, tienen un mecanismo de seguridad que impide que esto ingrese esa masa de gases o de vapores combustibles al interior del tanque. Nosotros podemos ver estas válvulas de presión y vacío, por ejemplo, en los venteos de los tanques de un buque petrolero. Es decir, cada tanque de combustible que tiene el buque está conectado a un sistema de venteo, de ventilación. Ese venteo suele tener una determinada altura para que los vapores pasen de largo por arriba del tanque, y en la parte superior lo que tiene es una válvula de presión y vacío que permite la salida de los vapores, pero no el ingreso de elementos que pudieran estar inflamados. Aquí tenemos una figura de un corte de esa válvula de presión y vacío. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando yo inyecto combustible al tanque, lo que va a suceder es que los vapores de ese hidrocarburo, o de algún alcohol, o de algún elemento que pueda prenderse fuego, van a subir, y aquí tienen una tapa que está calibrada, y que por la presión que ejerce el aire desde adentro en el bombeo de combustible, se va a levantar ligeramente y va a permitir la salida de esos vapores. Si por el contrario se produce la extracción de combustible del tanque, lo que va a suceder es un efecto de vacío. Por lo tanto, esta no va a actuar porque tiraría hacia adentro y se tapa. Entonces, hay una segunda válvula, que es la válvula de vacío, que lo que hace es, también estando calibrada, se levanta suavemente y permite el ingreso de aire al interior del tanque. Lo que está en celeste sería el aire que ingresa desde la atmósfera, desde el exterior. Lo que está en rojo son los vapores de hidrocarburos o de alcohol o de algún producto que pueda ser inflamable. Esto tiene además mallas de protección para evitar que haya algún encendido, pero si hubiera un retroceso, si acá yo tuviera un fuego y hay un retroceso de llama, el retroceso de llama llega hasta este lugar y no tiene posibilidad de ingresar al tanque de combustible. Ese es el principio de funcionamiento de lo que es una válvula de presión y vacío. Aquí tenemos otro tipo, más o menos todas funcionan de la misma forma. En el caso del vaciado, lo que va a hacer es entrar aire, levanta la válvula de vacío y permite el ingreso de aire al vacío del tanque. Hay una brida de montaje que es en la parte superior del techo, y en este caso la válvula, digamos, de presión que permanece cerrada, está calibrada o se calibra a través de unas pesas. Es decir, lo que hace es darle un determinado peso para que solamente cuando empuje el aire, esto se levante y permita el paso. Hay algunos que funcionan con resorte, es decir, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, la única diferencia es que en lugar de tener un contrapeso, tiene un resorte, que está calibrado y que se abre en el momento que se produce el paso de, ya sea de aire o el paso de los vapores de combustible. Estos son los que vamos a ver en el venteo de un buque. Hay de un montón de formas diferentes, pero el principio de funcionamiento siempre es el mismo, y se ponen a una altura suficiente como para que esos vapores, especialmente si es por ejemplo, un hidrocarburo pesado, y esos vapores son densos, son más pesados que el aire, no caiga sobre la cubierta, sino que sea barrido por el aire del ambiente. En general lo que vamos a ver que en algunos casos, en un parque de tanques, hay tanques que tienen más de una de estas válvulas de presión y vacío, y simplemente es un dispositivo de seguridad que se coloca en función del distinto tipo de bombas o de caudales de inyección que podemos llegar a tener. Acá tenemos una válvula de presión y vacío, una segunda válvula,
Y aquí aparece un efecto o un elemento que nosotros hasta ahora no habíamos visto, que es el sistema de arrestallamas, que ahora vamos a ir viendo cómo funciona. Esto es la válvula de presión y vacío en corte, todas las partes componentes. Aquí está la malla de protección que permite la salida de los vapores, pero no el ingreso de fuego. También sirve para que no se meta dentro de la válvula ninguna basura o no haya ningún nido de aves o alguna paloma que se quede ahí trabada o alguna cosa que pueda suceder. Esto está pensado como para que funcione de esta manera. Aquí lo tenemos en corte, aquí vemos la válvula que se levanta permitiendo la entrada de aire, esto va al tanque, acá tenemos la válvula que se levanta cuando salen los vapores de ese combustible y la malla metálica que impediría, en caso de fuego, el ingreso del fuego a la zona de tanque, al interior del tanque y la explosión. Ahí podemos ver la malla metálica, podemos ver la etiqueta, que ahora la vamos a ver en detalle, de calibración, la empresa que hizo la calibración y todo el sistema de funcionamiento. Hay muchas de estas válvulas de presión y vacío, especialmente cuando el producto es inflamable, que tienen un arrestallamas. Ese arrestallamas refuerza la posibilidad o el impedimento de que cualquier fuego que se produzca en el exterior pueda ingresar al tanque. Pensemos en una condición extrema. Supongamos que este tanque está al lado de otro que está prendido fuego. El calor radiante va a calentar el producto que está aquí adentro, va a aumentar la presión ligeramente, va a evaporar en cantidad, y esos vapores van a pasar por este arrestallamas y van a salir por la válvula de presión y vacío. Pero si esos vapores toman contacto con el fuego que pudiera estar en el tanque de al lado y se prenden, esos vapores prendidos no van a producir un retroceso de llama, por llamarlo de alguna manera, al interior de este tanque. Esa es la función de la válvula de presión y vacío. En general, la válvula de presión y vacío, las que son para algún producto más volátil o algún producto cuyo punto de inflamación es más bajo, tienen este cajón o caja donde está el arrestallamas y que son limpiados una vez por año para que no se acumule basura y permitir la respiración del tanque, es decir, la entrada y salida de vapores o de aire. En general, estas válvulas de presión y vacío tienen que ser calibradas cada cierto tiempo, lo razonable es una vez por año, se puede ver qué tipo de hidrocarburo es, si la instalación es nueva, si requiere o produce algún efecto muy fuerte desde el punto de vista de la evaporación, y trabajan en este caso con una presión de 22 milímetros de columna de agua. Esto es un dato, simplemente como un elemento como para que uno pueda ir viendo qué es lo que se puede encontrar, qué es lo que tiene que hacer, qué mantenimiento hay que hacerle. Esta malla metálica lo que impide es que algo se meta dentro de la válvula y la pueda trabar de alguna manera. Estos son distintos tipos de elementos que pueden existir en un sistema o en un